Hola, muy buenos días, familia Vida en Plenitud. Es un privilegio y un gozo estar en esta mañana con ustedes y poderles compartir un poquito de lo que hemos estado aprendiendo. Y bueno, qué rico estar esta mañana con ustedes. Familia, muy buenos días. Un abrazo para todos. Privilegio, es un hermoso privilegio de verdad que podamos edificarnos en esta mañana todos. Y bueno, mi esposa comienza con su aporte. De pronto son temas que ya todos hemos visto, que en algún momento se nos han enseñado, que ya hemos escuchado, pero quisimos tocar muchos de estos temas para ver cómo funciona esa vida de Cristo en nosotros. Bueno, que sí, queríamos darle un poquito de continuidad al tema que el pastor Abel nos habló el domingo pasado, que le estuvo hablando sobre el Cristo impartido, que también lo conocemos como la vida Zoe. Entonces, a cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, tenemos ese Cristo impartido, esa vida Zoe en nosotros. Esto es como una semilla que se ha puesto en nosotros y nuestro deber como hijos de Dios es que nosotros la cultivemos. Pero ¿cómo lo podemos hacer? A través de la comunión con el Padre, a través de la comunión con Cristo. Nosotros podemos alimentar y permitir que esa semilla, que esta vida soy, se empiece a incrementar, que es lo más aconsejable en estos casos también, es que creemos esos hábitos de oración, ese hábito por la lectura de la palabra, por escuchar enseñanzas. Todo esto nos va a ayudar a ser enriquecidos y que la vida Zoe sea expresada a través de nosotros a medida que ésta se vaya incrementando. En nosotros también hay otras clases de vidas, que es de las que me gustaría también hablarles un poquito, que en nosotros tenemos la vida bios. La vida bios es esa vida biológica o esa vida física, es este estuchito que nosotros tenemos, que necesita ese sustento personal, que necesita el alimento, que necesita una actividad física. Esa es la vida bios. También tenemos la vida suken, es en donde encontramos ese estado emocional, el estado mental, donde están nuestros deseos, donde están nuestras pasiones. Y también tenemos la vida anástrofe, que es donde está esa manera de vivir, la que configura la sociedad, la cultura en la que nosotros tal vez hemos crecido. Entonces, esta es la vida anástrofe. Ahora, sabiendo de que en nosotros está la vida Zoe, lo ideal es de que esta vida Zoe se posicione en nosotros ocupando el primer lugar en nosotros, tomando el gobierno y la prioridad sobre las demás vidas, sobre nuestra vida bio, sobre nuestra vida suken, sobre nuestra vida anástrofe. Ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué? Mira, nosotros podemos ver a nuestro alrededor y en nuestra sociedad de que muchas personas le dan esa prioridad a la vida bios. O sea, de pronto se enfocan y su prioridad es su cuerpo, cuidar su cuerpo, su figura, que si me engordo, que si me baje mucho de peso, llevan de pronto una alimentación rigurosamente muy limitada solamente para cuidar su cuerpo. Entonces se enfocan y su prioridad es esto y vemos que de pronto Dios o está en un segundo plano o de pronto Dios no está. Entonces esa es la prioridad de muchas personas, esa vida bios. En muchas otras podemos encontrar personas que su prioridad es la vida suke, que es cuando encontramos personas que su enfoque está en ejecutar o expresar su profesión al máximo, tener títulos, conocer, viajar o adquirir bienes, pero su mente está proyectada a otras cosas lejos de Dios o relegaron a Dios a un segundo o un tercer plano. Y en la vida anástrofe muchas personas para poder encajar quieren hacer todo lo que la sociedad les indica, lo que la cultura o la moda les enseña. Y se rigen es por esto, pero de Dios no hay esa prioridad o no está. Entonces, cuando nosotros nos dicen, nos es conocido que somos hijos de Dios, debemos darle ese primer lugar a esa posición a la vida Zoe. Ella debe gobernar sobre las demás vidas, esa vida bios, esa vida suken, esa vida anástrofe. Debe ser ese primer lugar, ese enfoque, es la vida Zoe.
sin irnos al extremo entonces de que ya no vamos a cuidar nuestro cuerpo y ya no vamos a comer saludablemente o de pronto no hagamos alguna actividad física, ¿no? Sí debemos cuidar nuestro cuerpo, sí debemos prepararnos profesionalmente, tenemos que adquirir especializaciones porque allá donde Dios nos permita movernos a través de nuestra profesión tenemos que ser luz, pero a lo que voy es de que nuestra prioridad sea esa vida Zoe, sea Dios, sea que no perdamos nuestro enfoque, que no perdamos nuestro punto de vista que es Dios, de que en todo lo que yo haga, ya sea en la vida bios, que ya sea en la vida suke, en la vida anástrofe, el primer lugar es Dios. Que no perdamos nuestro punto de vista que es Cristo, que es a través de esto que Dios nos permite adquirir un título, una profesión o poder adquirir una posición en la sociedad. Y esto nos sirva es para que nosotros seamos luz, para que a través de lo que nosotros somos reflejemos al Cristo que nosotros está habitado. Otra forma de las que nosotros podemos darlo a conocer, y le preguntaba a Dieguito, pues, ¿qué es lo que más Dios nos ha dado? ¿Qué le entregó a este cuerpo natural? Y Él nos entregó los sentidos. Él nos dio, con nuestros sentidos nos podemos comunicar con todo nuestro exterior. Tenemos nuestra vista, nuestro olfato, nuestro gusto, el oído, el tacto. Y es con lo que nos comunicamos con el exterior. Pero mira que Dios también nos dio a nosotros como hijos los sentidos espirituales. Y yo no lo había entendido por ese lado, por el lado de los sentidos espirituales. Y qué bonito verlo por allí porque podemos decir de que nuestra oración la podemos enfocar en que debemos ejercitar esos sentidos. Entonces, Señor, yo quiero ejercitar, activar los sentidos espirituales que tú has puesto en mí a través de la vida Zoe. Ahí están esos sentidos espirituales. Vamos a mirar en el libro de Hebreos, capítulo 5, el versículo 14. Allí es donde en esta cita bíblica nos habla de ejercitar los sentidos. Si quieren tomar apuntes, Hebreos capítulo 5, el versículo 14. Hebreos 5, 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nosotros hemos venido hablando de que como hijos de Dios también tenemos etapas espiritualmente hablando, como niños, a veces como adolescentes, pero tenemos que llegar al grado de la madurez. Y cuando empezamos a alcanzar ese grado de la madurez, mira lo que nos enseña la palabra, que en nosotros empiezan a ejercitar esos sentidos. Entonces está en nosotros como hijos de Dios que empecemos a crecer y empecemos a activar los sentidos que a nosotros nos han sido dados, esos sentidos que nos permiten también crear como ese filtro para tener ese discernimiento entre el bien y el mal. Uno de los sentidos naturales que tenemos nosotros es el sentido del oído, pero espiritualmente estaríamos hablando del corazón. Vamos a mirar el libro de Oseas, capítulo 2, el versículo 14. Allí nos está hablando de que Dios habla en nuestro corazón. Oseas 2, 14. Dice: pero he aquí yo lo atraeré y le llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Amén. Entonces, ¿a dónde Dios nos va a hablar? A nuestro corazón. Entonces, qué delicioso es de que a medida que empecemos a crecer en Él y empecemos a ejercitar nuestros sentidos, que nosotros podamos distinguir, discernir, conocer la voz de Dios, que Él habla a nuestro corazón. Y eso lo podemos ver que ahí nos está hablando. Él habla a nuestro corazón, Él nos atrae y nos habla, nos enseña, nos da ese alimento. También otro sentido que nosotros tenemos es el sentido de los ojos, la vista, pero espiritualmente sería el entendimiento. Y allí lo podemos ver en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 8. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ay, mentiras, me equivoqué. Efesios 1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Él hizo sobreabundar en nosotros
toda sabiduría e inteligencia. A veces nosotros, y lo digo porque a mí me ha pasado, nos da mucho temor hablarle a las personas o expresar lo que hemos aprendido por miedo, por temor. Pero mira cómo este versículo nos da esa confianza y esa seguridad de que Él hizo sobreabundar en nosotros esa sabiduría y esa inteligencia. O sea que Él es el que nos da ese entendimiento, esa capacidad. Entonces podemos decir como hijos de Dios que nos soltemos en las manos de Él y que dejemos que la abundancia que Él ha puesto en nosotros la podamos expresar y la demos a conocer. Amén. Otro sentido que nosotros tenemos es el sentido del gusto. Nosotros naturalmente comemos algo y podemos saborear y podemos deleitarlo y decir, qué rico, qué agradable este alimento que estoy comiendo. Ese es el sentido del gusto natural. Pero en el sentido del gusto espiritual está en el oído. Cuando tú oyes la palabra y te deleitas en ella, cuando te agrada lo que tú estás escuchando y te sientes que te estás edificando y como que dices, uy, esto yo no lo sabía, pero qué chévere, lo estoy aprendiendo y te degustas en ello, eso es ese gusto espiritual porque te deleitas en él. Qué rico que sigamos creciendo en Dios y que nos sigamos deleitando en la palabra, en lo que nos enseñan nuestros pastores, en lo que escuchamos muchas veces a través de otros siervos de Dios, que nos deleitemos, que escuchemos y que nos degustemos en él. Amén. Otro sentido que tenemos es el sentido del olfato. Este sentido del olfato espiritualmente está en la mente o en el discernimiento. Ahora sí vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 2, vamos a leer del versículo 14 al versículo 16. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Damos gracias a Dios porque en nosotros está el Espíritu de Dios y tenemos la mente de Cristo. Y con este conocimiento que Dios nos da y a medida del crecimiento que nosotros vamos adquiriendo, vamos a poder desarrollar ese discernimiento. Vamos a poder desarrollar esa mente de Cristo cada día más y más. Muchas veces podemos decir, no puedo, no sé, no me acuerdo, pero mira que sí, tenemos la mente de Cristo y es Dios el que nos faculta de todas estas capacidades. Otro sentido que tenemos naturalmente es el sentido del tacto, y en el área espiritual lo podemos ver representado en la fe. Muchos de nosotros podemos llamarnos cristianos, pero en realidad conocemos a Cristo. ¿Qué tanta comunión tenemos con Él para poder decir que somos cristianos o que soy un testigo de lo que Él ha hecho? Para poder decir eso tenemos que tener comunión con Dios, tenemos que tener una comunión íntima con Él donde nos sumerjamos, donde le conozcamos, donde podamos profundizar en Él y tener esa vivencia con Dios. Y podemos decir que allí, a medida de que nosotros le conocemos, esa fe se empieza a expresar y se empieza a manifestar en cada uno de nosotros. Entonces yo los invito, mis amados hermanos, a que ejercitemos nuestros sentidos espirituales y permitamos que la vida sea la que tome el control absoluto de las demás vidas, que ella sea la primera. Ahora mi esposito nos continúa. Bueno, aquí se viene un aguacero tremendo, no sé qué, me toca hablar duro porque el ruido de la lluvia es bastante fuerte, entonces vamos a tratar de que sí quede grabada la voz. Bueno, hablamos del Cristo impartido, de esa vida Zoe, y la idea es que después de que esta vida es impartida en nosotros, la vida de Cristo, en nosotros comienza todo un proceso en nuestra vida. Entonces, una vez que el espíritu nuestro fue recreado, acuérdense que estábamos muertos espiritualmente,
Una vez nuestro espíritu es recreado y la vida de Cristo es impartida, entonces ese espíritu, el espíritu de Cristo es mezclado, es unido con nuestro espíritu, y ahí es donde empezamos a ver que hay una unión, una común unión espiritual. Y como Billy decía ahorita, entonces ahí es donde nos son activados nuestros sentidos espirituales. Entonces, bueno, el ser, me gusta mucho y me deleito estudiando cómo está conformado nuestro ser, porque el poder conocer cómo estamos formados nos ayuda a ser colaboradores eficaces en cuanto a la asignación que se nos ha dado y a cuanto al desarrollo de la vida de Cristo en nosotros. Poder conocer cómo está conformado nuestro ser nos da esa facilidad. Entonces, primero tenemos que decir que nuestro ser está conformado por espíritu, alma y cuerpo. Esto es lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 5:23, que nos habla de que nuestro ser está conformado por esas tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces ahí vemos que nuestro ser está conformado por esas tres partes, y ahí es ahí donde una vez Cristo impartido en nosotros, entonces empieza ese proceso maravilloso, esa armonía, esa dinámica, donde estamos siendo todo el tiempo conformados a la imagen del Hijo. Somos conformados de una manera armónica, equilibrada, precisa, sincronizada. Y todo lo que hemos visto hasta el momento, todo lo que hemos venido aprendiendo a través de diferentes enseñanzas, entonces se reúne en que empieza todo este andamiaje, toda esta obra gloriosa y preciosa de la gracia a obrar internamente en nosotros. Ahora, el espíritu a su vez está conformado por otras tres partes, y estas son la comunión, la conciencia y la intuición. Entonces la comunión es la parte del espíritu que nos comunica con todo lo espiritual y con todo lo que tiene que ver con Dios. Decíamos que cuando la vida de Cristo, la vida Zoe, la vida de Dios nos fue impartida, entonces hubo una unión espiritual. Nuestro espíritu fue unido a su espíritu, y ahí es donde hay esa poderosa y gloriosa común unión espiritual. Entonces la comunión pues tiene que ver precisamente con eso, porque es ahí donde podemos conocer lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2, del 9 al 12, nos habla mucho de lo que pasa en nuestro espíritu, en nuestro interior. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto es maravilloso, esto es glorioso, lo que se da en nuestra comunión, en esa común unión en nuestro espíritu. Entonces dice que cosas que ojo no vio, ni qué, ni oído oyó. Entonces, se está refiriendo a las cosas que el hombre natural no puede percibir, que a las cosas que con mis sentidos naturales, lo que hablaba ahorita Pili, yo no las podría
percibir. Yo no puedo, es imposible que nosotros conozcamos a Dios a través de nuestros sentidos naturales, porque Dios es espíritu y solo a través del espíritu podemos conocer a Dios. Más adelante dice: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. ¿Quién más nos puede enseñar lo profundo de Dios? Pues el Espíritu de Dios, que ahora en común unión con nuestro espíritu nos enseña y nos lleva a conocer aún las cosas más profundas de Dios. Entonces esta es una de las partes del espíritu, que es la comunión. La siguiente que les hablaba tiene que ver con la conciencia. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de la conciencia, aún sin conocer de Dios, y en el ámbito natural se habla mucho de la conciencia. ¿Cuántos han escuchado decir que tiene una conciencia negra? Tiene o esa expresión, ¿no? Entonces, que la conciencia también hace parte del espíritu, y la conciencia es quien nos da la alerta, tiene la tarea de alertarnos acerca de qué está bien o qué está mal. La conciencia en el Hijo de Dios reprueba el pecado y aprueba la justicia. Es decir, que la conciencia me dice: esto está mal, ¿cierto? O esto está bien, me da esa alerta, pero en sí ella no me dice qué hacer. Solo me alerta, me da un aviso de que lo que voy a hacer o lo que estoy pensando está mal, pero hasta ahí, nada más. No me da una salida a cómo evitar eso que ella me está alertando. Entonces, en sí eso es lo que hace la conciencia. ¿Cuánto se habla? Primera de Timoteo 4:1-2, ahí encontramos algo que habla de una conciencia cauterizada. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Entonces dice que teniendo cauterizada la conciencia. Entonces, ¿qué vendría a ser una conciencia cauterizada? Cauterizar tiene que ver, de pronto en medicina el término tiene que ver con quemar, ¿no? Con sellar, como con quemar una herida, un tejido. Entonces vendría a ser una conciencia quemada. ¿Cómo se quema o cómo se cauteriza una conciencia? Entonces podríamos decir y poner un ejemplo: la mentira. La persona que se enseña a decir mentiras. Yo hoy voy a decir una mentira, mi conciencia me alerta de que está mal, pero igual yo la digo. Y eso lo repito mañana y consecutivamente no sé por cuántos días. La conciencia siempre me está diciendo: no, está mal, pero yo hago caso omiso de esa alerta, al tal punto que la conciencia se cauteriza, se quema, porque esa práctica que yo hice constantemente, entonces se vuelve un hábito normal en mi vida, y entonces ya la conciencia ya no me alerta acerca de eso, porque pues ya es algo que yo lo hago naturalmente y lo normalizo en mi vida. Entonces ese es el papel de la conciencia, que es otra de las partes del espíritu. Dentro de esas partes del espíritu también tenemos la intuición. Y esto me fascina, me encanta hablar de esto, porque en la intuición está la enseñanza de la unción, la guía, la enseñanza del espíritu. Allí es donde nosotros recibimos toda enseñanza. Entonces, la solución a lo que la conciencia me alertó, me la da la intuición. Entonces, ¿qué pasa? La conciencia me alerta, me dice: por ahí no es, por ahí está equívoco, pero no me dijo por dónde tengo que entonces ir. Entonces, ahí es donde entra la intuición, la enseñanza, la guía del espíritu, a decirme: es por acá, el camino correcto es esto, la decisión correcta es esta. Entonces, es allí en la intuición donde nosotros empezamos a desarrollar esa capacidad de decidir según lo que el espíritu
me dice y según lo que Él me guía. Entonces, estas tres, comunión, conciencia e intuición, que son las tres partes del espíritu, son las que en realidad operan, y que todo esto lo debo transferir o llevar a la segunda parte que conforma el ser, que es el alma. Entonces, el alma también está conformada por tres partes. Una son los pensamientos, otra son las emociones y otra es la voluntad. Los pensamientos es toda esa capacidad de crear, de imaginar que yo tengo, es mi mente. Todo lo que yo puedo, toda esa capacidad de crear, de imaginar, de hacer, es mi mente. Entonces, Romano 12:2 nos habla precisamente de la mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué es lo que debo transformar según este versículo? Mi mente, mi pensamiento. Mis pensamientos deben ser transformados, ser renovados, ser cambiados. ¿Cómo los renuevo? ¿Cómo los cambio? Pues es cuando la enseñanza de la unción que se da en la intuición y por medio de la conciencia, la conciencia está directamente conectada al alma, entonces empiezo a traer eso del espíritu a mi parte almática, a mi alma. Entonces ya mis pensamientos empiezan a ser direccionados por el espíritu. Entonces ese pensamiento ya no es tanto hacia lo almático, emocional, hacia mi yo, hacia mi ego, sino empieza a ser guiado por lo que el espíritu quiere que yo piense, quiere que yo entienda, y empiezo a renovar constantemente todo ese pensamiento. Mi mente empieza a ser renovada. Otro punto o otra parte que conforma el alma son las emociones. Dice que es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, amenaza o es un desequilibrio que se da por determinada circunstancia externa, y pues eso genera lo que nosotros conocemos como emociones. Son impulsos que me hacen actuar de una manera determinada. No todo el mundo responde a esos impulsos de la misma manera, porque estos están gobernados por cosas que yo he vivido. No todos le tenemos miedo a lo mismo, no todos nos alegramos con lo mismo, porque de acuerdo a mis vivencias, entonces es que yo empiezo a reaccionar y a expresar estas emociones. Las emociones no son malas, las emociones son preciosas. Imagínense si nosotros no nos tuviéramos la capacidad de alegrarnos o de entristecernos, o bueno, de tantas cosas, de emocionarnos con algo. Las emociones son preciosas, pero cuando son guiadas, gobernadas por el espíritu nuevamente, acuérdense que la idea es que el espíritu traiga y el alma sea permeada por el espíritu, sea gobernada por el espíritu. Entonces cuando hay ese gobierno, entonces mis emociones empiezan a alinearse con el espíritu, con la enseñanza de la unción, con la intuición. Y entonces ahí mis emociones empiezan a tener un valor tremendo dentro de lo que hago, dentro del propósito y dentro de lo que expreso y manifiesto al mundo exterior. Las emociones bien dirigidas entonces son tremendas, porque entonces ya yo no tomo decisiones por las emociones del alma, de mi ego, de mi yo, de lo que yo quiero, sino que estas empiezan a ser tomadas de acuerdo a lo que el espíritu me ha guiado y me ha enseñado. Otra parte que conforma el alma es la voluntad. Y la voluntad, digámoslo, de alguna manera era lo que nosotros antes conocíamos
o nos habían enseñado como el libre albedrío, que en realidad no es un libre albedrío, sino es la voluntad, la capacidad que tenemos de decidir, la capacidad de decisión. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de decidir, sea para bien o para mal, pero cada uno de nosotros tenemos esa capacidad de decidir, y esa capacidad de decidir es la voluntad, que es esta tercera parte que conforma el alma. Cuando yo decido, gobernado bajo mis pensamientos y bajo mis emociones, bajo mi ego, mi yo, pues muy seguramente me voy a equivocar. Pero cuando esta voluntad también está siendo gobernada por la enseñanza de la unción, por la intuición, entonces también mis decisiones van a ser más acertadas, porque entonces yo voy a saber cómo decidir en determinado momento. Ya no lo voy a hacer por la emoción del momento, sino por un gobierno que viene desde el Espíritu y que me dice qué hacer, me señala, me guía a qué decisión voy a tomar. Y entonces ahí yo ya tengo una voluntad guiada por el Espíritu, y muy seguramente la decisión que voy a tomar va a ser correcta. Todos estos los pudiéramos estudiar a profundidad y nos gastaríamos muchísimo. Esto es un resumen verdaderamente muy corto y muy por encima de cómo el Cristo una vez, el Cristo eterno, una vez impartido en nosotros, empieza a obrar todo esto que es maravilloso dentro de nosotros. Y así es que nosotros empezamos a conocerle a profundidad, empezamos a ser conformados a su imagen. Su vida empieza a crecer en nosotros. ¿Para qué? Para que ahora nuestra tercera parte, que conforma el ser, lo exprese al exterior, que es el cuerpo. ¿Cómo yo me expreso al exterior? ¿Cuál es el medio con el que yo me comunico con el exterior? Pues sencillamente es este estuche, esta vasija que Dios nos ha dado, y que el mismo Cristo encarnado la tuvo que usar. El mismo Cristo eterno tuvo que encarnar en un estuche como estos para poder manifestarse en este ámbito terrenal. Entonces, una vez que todo esto que estábamos viendo, los sentidos espirituales, la comunión, la conciencia, la intuición, los pensamientos, las emociones, la voluntad, todo esto empieza a ser permeado por la vida del Espíritu. Todo empieza a tener esa conformación conforme al Hijo de Dios, conforme a Cristo. Entonces yo puedo con este estuche expresarlo en este ámbito terrenal, que es nuestra asignación, darlo a conocer. Hace tiempo usábamos mucho ese eslogan, esa frase que dice conociéndolo para darlo a conocer. Pues bien, el Cristo impartido nos hace conocerlo para que después de que se dé todo ese proceso, nosotros le podamos dar a conocer. Espero nos hayan escuchado. Por la lluvia tuvimos que acelerar un poquito, y pues porque el ruido es bastante fuerte. Espero que haya sido claro. Los amamos un montón, los extrañamos. Hace falta también ese vernos así personalmente, tú a tú. Entonces ojalá pronto lo podamos hacer, y bueno, nos vemos ahora para compartir, escucharlos y aprender de todos ustedes. Un abrazo a todos. Un abrazo, Dios los continúe bendiciendo.